Arratsaldeon. Una tarde más, ya veo que ibais llegando, nos vamos a hacer tener llenazo total. Una tarde más nos reunimos en el marco de la estrategia Emakumeak del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. La verdad es que podría deciros que hemos hecho adrede que sea hoy, 23 de febrero, pero no es verdad. Es porque la sala estaba libre hoy, porque este sitio está lleno. Pero creo que queda perfecto que hoy, precisamente hoy, 23 de febrero, hablemos de algo tan importante y tan trascendente en la historia nuestra y que tanto ha afectado a las mujeres durante tantísimos años. Y en esta ocasión lo hacemos para reflexionar sobre un aspecto muy especial de nuestra historia reciente. Para muchas de nosotras es nuestra historia reciente, para otras quizás incluso para la misma ponente no será su historia reciente, es su historia casi reciente. La profunda desigualdad que vivieron las mujeres bajo el régimen franquista, subrayando la importancia de preservar la memoria histórica, subrayando la importancia de preservar nuestra memoria, porque es preciso recordar que las mujeres conquistamos derechos durante la Segunda República, que hasta entonces no nos habían sido reconocidos gran parte de esos derechos, pero la Segunda República fue un momento especialmente bueno para las mujeres. Unos derechos que se vieron brutalmente recortados durante la dictadura y cuya recuperación tardamos en alcanzar. Fue recuperándose después durante la democracia, pero tardamos en alcanzar. Gaur ez gara, historia liburuetan agertzen diren gaietaz bakarrik aritu. Hoy vamos a hablar solo de cuestiones que aparecen en los libros de historia. Pues no, vamos a hablar de algo más, algo que precisamente no aparece en los libros de historia, algo que precisamente y seguramente ha pasado desapercibido seguramente en el análisis de las historias y que estamos empezando a recuperar y reivindicar últimamente. Y es lo que les pasó a nuestras madres y a nuestras abuelas, en algún caso a nuestras bisabuelas. Se trata de lo que les pasó a las nuestras, a nuestras mujeres, a esas mujeres que nos trajeron hasta aquí, que nos han traído hasta aquí, a costa de un enorme desgaste y sufrimiento personal. Y esto, recordarlas, saber bien qué pasaron y cómo pasaron, es también una forma de reconocer, de honrar su sacrificio que fue enorme. Para entender la magnitud de lo que se perdió, quizás conviene por lo menos detenerse un poquito en pensar en lo que recuperamos o lo que conquistamos en la Segunda República. Mucho que se ganó en tan poco tiempo. Tan poco tiempo como casi como que duró. En la España de la Segunda República las mujeres por fin empezaron a caminar erguidas. Por fin con nombre propio, por fin con derechos escritos negro sobre blanco. Legez aitortutako eskubideak pudieron votar, divorciarse, acceder a la educación, a la vida pública como ciudadanas de pleno derecho, no como invitadas de piedra. Con la Segunda República España vivió por primera vez un proceso profundo de ampliación de los derechos de las mujeres. Se reconoció el sufragio femenino. Yo siempre pongo en valor aquel magnífico debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent en el Congreso de los Diputados. Para mí, y me he leído unos cuantos debates y he asistido a unos cuantos debates, es el mejor debate de la historia parlamentaria española. Dos mujeres se enfrentaron a decidir el sufragio femenino, las dos decidiendo que sí querían el sufragio para las mujeres, pero una pensaba que era el momento y la otra pensaba que no era el momento. Y afortunadamente ganó Clara Campoamor y perdió Victoria Kent. Afortunadamente ganó Clara Campoamor. Marcó también un antes y un después de la historia educativa de España aquellos años. El gobierno republicano se puso a transformar radicalmente la educación promoviendo una enseñanza libre, laica, obligatoria y gratuita. Una enseñanza en la que los niños y niñas se formasen con maestras y con maestros en igualdad de condiciones y sin el dogmatismo que se imponía hasta entonces en la España anterior, más conservadora. Recuerdo a María de Maeztu y creo que merece la pena recordar a María de Maeztu porque fue una gran impulsora de ello. Se reformó el matrimonio y se permitió por primera vez el divorcio en el año 32. Y aunque luego el régimen franquista, como nos lo contará María, derogó la ley que permitía la disolución del matrimonio tras ganar la guerra civil. Y se abrieron entonces espacios para las mujeres en política, en el trabajo, en la vida pública, y las mujeres se sentían libres, por primera vez libres, para hacer y participar. También en la vida sindical. Fue un periodo breve, pero de enorme trascendencia. Muchas mujeres que habían crecido sin apenas reconocimiento jurídico pasaron por fin a ser dueñas de sus propias vidas.
Y este paso adelante tuvo rostros y apellidos de mujeres, y me gusta poner los nombres de las mujeres. El voto, como he dicho antes, lo obtuvimos por Clara Campoamor peleando con Victoria Kent en las Cortes. Allí se sentaba también Margarita Nelken. De las tres, eran las tres únicas parlamentarias que teníamos en las Cortes españolas. Con sufragio pasivo podían ser escogidas, pero no podían escoger. Y ellas defendieron que pudiéramos escogerlas. Pero hubo muchas más. Matilde Latorre, María Lejarraga, María de Maeztu, Matilde Urcelay, Zenobia Camprubí, María Teresa León, Carmen de Burgos, Deli Tejero, Elena Fortún, Lili Rosen Snerrich, Enriqueta Otero, Isabel Oyarzábal, Concha Méndez, Luisa Carnes, Mariluz Morales, María Goiri, Matilde Huizi, Rosa Chacel, muchas os sonarán, Ángeles Santos Torroella, Federica Monseni, María Zambrano, María Blanchard, Ernestina de Champursín, Emilia Pardo Bazán, Maruja Mayo, Flora Tistán, Alejandra Kolontain, Benita Asas y Dolores Ibarruri. Recordarlas y nombrarlas. Es imprescindible poner nombres, porque luego nos conocemos los nombres de la historia de los hombres y no sabemos los nombres de la historia de las mujeres. Recordarlas y nombrarlas, por favor. A estas y a otras muchas más que podría seguir leyendo. Aquellas mujeres tuvieron arrojo, formaron parte de un embrión seguramente de la libertad que hoy tenemos. Fueron ellas las que nos pusieron en pista, aunque luego quedó todo barrido. Y lo pagaron caro. Vaya que sí lo pagaron caro. Lo pagaron con la vida, lo pagaron con el exilio, lo pagaron con la pérdida de sus familias, lo pagaron con sus proyectos vitales para siempre. Porque estas mujeres apenas pudieron ver, algunas de ellas, el resquicio de la democracia. Algunas y poquito. Con la sublevación militar y el franquismo tiró de un plumazo todo este hilo de la historia hasta intentar borrarlo. Y lo que habían ganado como ciudadanas se les volvió empaquetado, se les devolvió a ellas empaquetado en un solo rol. Esposa obediente, madre abnegada, ángel del hogar, devota, piadosa. Perdieron el voto, perdieron el divorcio, perdieron la parte potestad de sus hijos, perdieron la posibilidad de trabajar sin permiso del marido o del padre. Necesitaban permiso para tener hasta el pasaporte. Incluso la ley volvió a decirles que no eran plenamente capaces, que necesitaban tutela, que su sitio natural era la cocina y la iglesia. El régimen las infantilizó con tal fuerza que algunas ya crecieron creyendo que no tenían derechos naturales. Lo hizo de tal manera que pensaron que ya había derechos que no existían para las mujeres, que no teníamos derechos las mujeres, porque éramos seres incompletos al lado del hombre, la costilla de Adán. Hoy, hablar de las mujeres durante el franquismo, hoy, es por tanto hablar de una amputación democrática, de cómo un país que había sido capaz de crear diputadas y todas esas grandes mujeres que os he leído, con maravillosas escritoras, maestras, pensadoras, filósofas, de pronto las silenciaron a todas, las vigilaron y las castigaron por salirse del guión. Debemos recordar que fueron encarceladas, depuradas, rapadas, humilladas por ser rojas y encima mujeres, a las maestras expulsadas de las aulas, a las obreras obligadas a abandonar sus trabajos, y vieron cómo sus hijas y sus nietas tendrían otra vez que volver a empezar de cero. Nuestras madres y nuestras abuelas vivieron aquellos años del franquismo. Miles y millones de mujeres, ese 50% de la población que somos, la población española, vio cómo se les arrebataban todos los derechos que en muchos casos ni siquiera habían tenido tiempo de saborear. Yo sé que habrá varones y hombres que digan, sí, también a nosotros, es verdad, pero siempre había un hombre que tutelaba a una mujer. Luego nosotras siempre estábamos por debajo, siempre por debajo. Y lo más duro, muchas de ellas, lo que decía antes, no fueron plenamente conscientes de lo que estaba pasando, lo que estaban perdiendo, porque el régimen, de manera dictatorial, les enseñó que no debían aspirar a más, que era normal obedecer, callar y aceptar. Muchas aprendieron a fuerza de una socialización doctrinante, impositiva e incuestionable, un rol de esposa cuidadora, sumisa, cuyo único rol era ser el ángel del hogar. Crecieron en silencios, en renuncias y en miedos. Miedo a leer algo inapropiado, miedo a pensar y a ser libre, miedo a perder sus virtudes, ¿verdad? Porque perder la virtud era terrible. Miedo, miedo y más miedo. Las mujeres se educaron en el miedo. Y aún así siguieron adelante, y aún así sacaron familias adelante, y aún así levantaron los hogares, y aún así sostuvieron vidas enteras sin que nadie reconociera sus fortalezas. Eran mujeres que no tuvieron elección,
pero tuvieron una cosa muy importante, coraje. Tuvieron coraje. Mujeres que ni tan siquiera tenían derecho a la educación superior, pero aprendieron algo maravilloso, a tejer redes, a algo que seguimos nosotras diciendo todo el tiempo, tejamos las redes, porque eso es lo que nos protege y nos da colectividad y comunidad. Cuando recordamos lo que supuso el franquismo para estas mujeres, no estamos hablando de una lección lejana de la historia. Estamos hablando de ayer o de antes de ayer. Estamos hablando, repito, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de esas mujeres que nos trajeron hasta aquí, mujeres que vivieron una vida que no eligieron, que pagaron un precio altísimo y cuya dignidad, a pesar de todo, permanece intacta en nuestra memoria. Ellas no podían elegir un camino diferente al que se les marcaba. Y algunas mujeres, muy pocas, al final del franquismo, rompieron moldes y empezaron a ver que tenían que levantarse y erguirse un poquito. Y empezaron a ver una pequeña ventana de oportunidad y fue una vanguardia. Pero ¡ay, qué caro lo pagaron aquellas mujeres! Hoy parece fácil, pero fue terriblemente duro para ellas, porque sufrieron lo indecible. Cuestionaron el poder establecido, no soportando a maridos maltratadores o a maridos puteros, y decidieron trabajar y decidieron romper y hacer uso de esas pequeñas ventanas de oportunidad. Optaron por su libertad y por su dignidad, y aunque con ello fueron sometidas a las miradas, a las críticas, porque eran el espejo en el que confrontaban una sociedad que no entendía lo que estaba pasando y porque estas mujeres no entendían el rol que tenían que vivir. Estas mujeres que no admitieron el maltrato, que no admitieron y que cuestionaron el sistema establecido, son donde nosotras hemos sentado los pies. Mujeres que descubrieron el incipiente feminismo en los albores finales del franquismo, que permitieron poner palabras a lo que sentían. Ese feminismo les alimentó y les permitió ir construyendo un camino, pensamiento respecto a la desigualdad y la injusticia que vivían. Mujeres que tuvieron que hacerse de hierro para no desfallecer. Mujeres que transitaron por la vida duras, porque tenían que endurecerse. Mujeres, muchas de ellas representáis y sois vosotras duras. Mujeres consistentes y fuertes. Gracias a ellas, a las nuestras, a las de cada familia, hoy vivimos de otra manera. Hoy ocupamos espacios en los que nos fueron negados. Hoy alzamos la voz, que tenemos que seguir alzándola con fuerza, alto y claro. Por eso es importante recordarlas y nombrarlas. Por eso es importante hoy hablar de las mujeres en el franquismo, porque fueron resistentes y pudieron seguir. Y la memoria histórica es también esto, es mirar hacia atrás con gratitud, con justicia, reconocer su esfuerzo silenciosa, nombrarles y agradecerles, porque su sacrificio nos dio una vida mejor a todas nosotras. Esta conferencia quiere ser eso, al mismo tiempo un acto de memoria y un acto político. De memoria porque no podemos permitir que el país olvide, no podemos permitir que el país olvide la historia pasada, no podemos permitirla porque tenemos el riesgo de repetirla, como lo decimos millones de veces. Y porque tenemos en este momento en la calle un movimiento que se alza, de pronto blanqueando y dulcificando el franquismo. ¿Queremos eso las mujeres? ¿Queremos eso de verdad las mujeres? ¿Eso es lo que estamos dispuestas a admitir? Sospecho que no. Y sospecho que todas y todos los que estamos aquí seguramente no. Y en política, cada vez que se cuestiona la igualdad, la libertad sexual, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo o la presencia de las mujeres en el espacio público, se está poniendo en duda precisamente aquella herencia republicana del franquismo. Aquella herencia republicana que el franquismo intentó desterrar. Recordar a estas mujeres que perdieron todo es una forma de advertencia. Recordémoslas porque los derechos se cuidan. Los derechos que tenemos hoy en día debemos cuidarlos porque se pierden, porque las mujeres de la República los perdieron, porque el franquismo hizo perder derechos. Luego, por tanto, sabemos demasiado fácil en este país cómo se pierden los derechos de un plumazo. Así que cuidemos los derechos. Frankismoak eraso egin zien emakumei. Asko zor diegu emakume hauei. Bizitza txarra izan zuten eta asko sufritu zuten. Bere sakrifizioak bizitza hobea eman digu. Bien, hablamos de todo esto con María La Espada Lázpita, que es nuestra ponente hoy, y para mí es un inmenso honor presentar a María. Alguna dirá, ¿tiene el apellido común? Vale, ya os digo, sí, es mi sobrina. Y es un orgullo para mí
presentar a mi sobrina hoy aquí. Pero es casualidad, no creáis que esto estaba preparado, es que trabaja para la Fundación Aranzadi y la Fundación Aranzadi nos puso la conferencia hoy aquí. Pero a mí me llena de orgullo que una sobrina mía venga ahí de una conferencia. María es bilbaína, historiadora, especialista en memoria histórica y de historia contemporánea. Ha centrado su trayectoria investigadora en la historia de las mujeres y en la memoria histórica. Trabaja en el Centro de Investigaciones, fundamentalmente en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, donde ella se inició allí un camino que sigue y que está haciendo sus estudios allí, sigue profundizando y haciendo investigación sobre ello. Ella hizo su trabajo fin de grado y ya manifestaba sus maneras con la prisión de mujeres de Saturrarán. Como sabéis, que estaba en Mutriku, que es la mayor prisión de mujeres del Estado. María forma parte, para mí, y creo que es así, de esta nueva generación de mujeres jóvenes comprometidas y valientes, que tirarán de las cuerdas, de las sirgas, que tendremos que cederles el testigo a ellas para que no pierdan la memoria y sigamos recordando lo que el feminismo ha hecho por todas nosotras. Mila esker, María, zurea da hitza. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, para empezar, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko aurkezpenagatik eta eskerrik asko diputazioari egindako lanagatik eta gonbidapenagatik eta zelanez bertaratutako guztioi. Como iba diciendo, buenas tardes. Muchas gracias a la Diputación por el trabajo y por la invitación. También muchas gracias por la presentación y, como no, a todas las que estáis aquí por haber venido a escucharme hablar y a reflexionar entre todas sobre este tema de tanta actualidad. Bueno, como habréis supuesto por el título, la charla de hoy vamos a hablar sobre mujeres y sobre franquismo. Antes de empezar, afirmar que hablar sobre mujeres no es hablar sobre la mitad de la población o sobre una parte en concreta. No es un capítulo aparte, forma parte de la historia global de todos y es una manera de entender la historia. Una manera muy eficaz, porque cuando miramos qué pasa con las mujeres, vemos qué es lo que está haciendo un régimen autoritario con mucha nitidez. En lo cotidiano, pues cómo regula los derechos, cómo regula la sexualidad, la maternidad, quién puede trabajar, quién no, y cuál es el modelo de familia, la moral pública y otras muchas cosas que cruzan de lleno las vidas de las mujeres. Por otro lado, también quiero mencionar antes de empezar que en esta charla voy a hablar en términos muy dicotómicos, voy a hablar de hombres y mujeres, es lo que se menciona en las leyes, en la prensa y en los documentos de la época. Y aunque existían otras realidades, existían algunas disidencias de género y disidencias sexuales, es verdad que no tienen tanta presencia y investigarlas es muy difícil. Es un silencio al que hay que atender y una asignatura pendiente sin duda, pero no es lo que vamos a tratar en la charla de hoy. Para no perdernos, quiero presentaros esta pequeña línea del tiempo, que es la cronología que vamos a trabajar hoy. Por un lado, en 1931 se proclamó la Segunda República, que en 1936 se intentó atacar mediante un golpe de Estado que, como todas ya sabréis, terminó en una guerra civil que duró 3 años. Con el final de la guerra se instauró una dictadura conocida como la dictadura franquista, de la que se suelen poner 2 finales. Por un lado, en 1975 murió el dictador Francisco Franco, y por otro lado, el otro final que se suele poner es en 1978, cuando se aprobó la Constitución, este gran punto final del franquismo. Y aquí os lanzo una pregunta que yo luego intentaré responderos más adelante, que es saber si el franquismo para las mujeres acabó en 1978, como dicen las leyes de memoria histórica que están vigentes. Nuevamente, no quiero dejar sin mencionar que siendo un periodo de 50 años y hablando de la mitad de la población, pues seguro que hay algún detalle que me dejo, pero bueno, para eso al final va a haber un turno de preguntas en el que podéis participar como queráis. Entonces, para empezar, vamos a hablar de qué país, qué sociedad y qué expectativas había en ese 1931. A las historiadoras nos encanta poner contextos, porque nada empieza de un vacío. Y para ello, para hablaros de lo que se perdió con el franquismo,
con el franquismo, perdonad, quiero mencionaros de qué se formó en la República. En ese momento tenemos dos realidades que convergen aquí, en Vizcaya, ¿no? Y en otros muchos sitios, pero bueno, voy a intentar traerlo un poco a lo local. Por un lado, tenemos un mundo rural, como podemos observar en la foto de la izquierda, que es en Muxica, y por otro lado tenemos una realidad minera, trabajadora, en torno a la ría de Bilbao, ¿no? Os traigo la imagen que hay a la mitad, es una vidriera del Palacio de la Diputación Foral, que representa muy bien estos mundos que convergían. El territorio no tenía una realidad homogénea y albergaba ritmos muy diferentes. Con esto no quiero deciros que la ciudad significase modernidad y el mundo rural atraso. Sería demasiado simple y además no sería verdad. Lo que quiero representar con esto es que esta convergencia de realidades, esta convivencia, hizo que la manera en la que se recibiesen o se resistiesen los cambios fuesen muy dispares dependiendo del territorio o el momento. ¿Y la mujer en todo esto cómo se situaba? Pues en este momento, generalizando, tendríamos que hablar de una mujer que encaja en el ideal de domesticidad, cuidado, fe y moralidad pública. Para entender cómo se ideó esta imagen de la mujer y por qué los derechos de las mujeres eran tan frágiles, conviene observar a los tres pilares que durante décadas dieron legitimidad a esta desigualdad. Tenemos a la Iglesia Católica, con su influencia enorme en la definición de lo que estaba bien y de lo que no, en la moral, en la educación. Por otro lado, tenemos las teorías o los discursos médico-científicos que hablaban de desigualdades naturales, daban explicaciones biológicas para justificar las jerarquías entre hombres y mujeres y hablaban de limitaciones intelectuales, emocionales o incluso predisposición para el mundo doméstico por la capacidad o la función reproductiva. Y por último tendríamos las leyes que normalizaban estas desigualdades. El marco civil convertía a las mujeres, especialmente a las mujeres casadas, en sujetos con capacidad limitada. El marido representaba a la esposa en muchos momentos. Estas mujeres necesitaban autorización para hacer casi cualquier cosa. Con todo esto, lo que os quería mostrar, aunque muchas de las presentes lo sabéis de sobra, es que la desigualdad no era solo cultural, estaba escrita y estaba administrada. Y en este contexto empezó la Segunda República. Esto hizo que hubo quien viviese estos avances para las mujeres como una ventana de oportunidades y como un momento para poder dar un paso hacia adelante, pero había también quien lo vivió como una amenaza social y moral para el orden. La Segunda República llega después de una crisis muy larga del sistema monárquico. El final de la dictadura de Primo de Rivera, la monarquía no consigue establecerse y por eso llama unas elecciones municipales. El objetivo de estas elecciones, para los que lo llamaban, era simplemente justificar un poco su régimen y demostrar que tal vez no era tan autoritario. Pero otros cuerpos políticos lo leyeron como un referéndum. Con esto se vivió de esta manera tan intensa, lo que trajo que cuando en las capitales y en los principales núcleos urbanos ganaron las fuerzas republicanas, se declaró la República. Es curioso mencionar que en votos en realidad ganaron los monárquicos, pero ya el 14 de abril, 2 días después de las elecciones, en Éibar se declaró la República y después en todo el país. Alfonso XIII abandonó el país y con ello empezó una reforma. No solo cambió un gobierno, intentaron cambiar el marco de derechos. Y cuando tocas el marco de derechos, pues tocas familia, moral, educación y, como no, trabajo. Estas elecciones municipales no se celebraron en todos los municipios, porque la ley que se usó, la ley electoral de 1907, tenía en el artículo 29 un resquicio legal para posibilitar el caciquismo. Lo que decía este artículo es que si la cantidad de individuos de una candidatura y la cantidad de individuos que tenían que ser elegidos era el mismo, es decir, si en un ayuntamiento hacían falta 5 concejales y el alcalde y había una candidatura de 6 personas, no había que hacer elecciones. Con esto lo que se hacía era que en muchos momentos pues, se acordaban las candidaturas y así no había que llamar elecciones y mandaban pues, los de siempre.
Con esto os lo cuento porque voy a hacer un pequeño salto temporal a 1933, porque gracias a este artículo que quería posibilitar el caciquismo, se consiguieron las primeras alcaldesas. En 1933, los poderes ya republicanizados quisieron quitar estos grupos municipales. Entonces, pusieron unas comisiones gestoras formadas por un funcionario, un contribuyente y un obrero. ¿Qué pasaba? Que en muchos municipios pequeños el único funcionario que había era la maestra, porque el secretario se compartía o otras cuestiones de que era la única titular que tenían. Entonces, pues las mujeres formaron parte de estos gobiernos locales. En Guipúzcoa hubo 18 ayuntamientos en los que participaron mujeres, 7 de ellas siendo alcaldesas, por ejemplo, en Cestona o en Ikasteguieta, y esto no gustó a mucha gente. Aquí a la izquierda, la imagen que tenéis es el periódico vizcaíno La Gaceta del Norte, que así se podía leer. Ayer salió la tercera de las listas de las comisiones gestoras municipales. Para felicidad de los pueblos a los que ha tocado en suerte la legalísima calamidad, gracias a esta nueva normalidad, legalísima, lo repetimos, de echar por la borda ayuntamientos legítimamente constituidos, vamos a tener hasta alcaldesas, que es el último grito en los progresos de la democracia andante. Después venían la lista de algunos de estos municipios y justo en esta lista, como podéis ver, la última que está ahí cortada, en Arratzua, la maestra nacional Carmen González fue nombrada alcaldesa. Estas elecciones, las que se pusieron después de los meses de gestoras para poder elegir ya a los municipios, a los gobiernos locales, fueron las primeras en las que votaron mujeres, pero nuevamente me estoy adelantando y voy a volver a 1931 y los derechos aprobados. En la Segunda República, uno de los derechos más aclamados suele ser el sufragio universal. Como se ha mencionado en la introducción, este derecho se consiguió gracias a los debates en la Cámara de las Cortes. El artículo 36 de la Constitución recogía así: los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales. Este debate lo llevó adelante principalmente Clara Campoamor, que era quien decía que había que votar y que había que votar ya, porque dentro de otros muchos partidos que simpatizaban con la idea de que las mujeres votasen, creían que había que atrasarlo por miedo a la influencia que tenían sobre las mujeres pues sus maridos o la Iglesia. De los 470 representantes que había en las Cortes en ese momento, 188, es decir, el 40%, se abstuvo a votar. 161 votaron a favor y 121 votaron en contra. Y así se aceptó el sufragio universal. Se suele mencionar muchas veces, entre los votos a favor encontramos al Partido Socialista, pero con la destacada excepción de Indalecio Prieto, que consideró que era una puñalada para la República que las mujeres pudiesen votar. En la prensa, pues, reflejo de lo sucedido en las Cortes y en las calles, también hubo voces de todo tipo. Os traigo un fragmento, el de arriba, del semanario Argia, que decía lo siguiente: emakumeak lehen nahiko zeregin eman ez bazuten bezala, gizonari buruhauste handiagoak jartzeko, edo emakumeai ere autarkia izateko eskubidea eman zien. Hutsa eskubide hori berak hartu izan bazuten, baino gizonak eman, bi emaitza egin zituan gizonak emakumeari autarkia izateko eskubidea eman zionean. Emakumeari autarkia eta gizonari buruhaustea. Que viene diciendo que dos cosas consiguieron los hombres después de darles el poder, la capacidad de votar a las mujeres. A las mujeres el derecho a voto y a los hombres un quebradero de cabeza. Es curioso que este mismo artículo, en su último párrafo, pide a las mujeres que el voto sea a favor de los católicos. En la práctica es muy curioso que este derecho, una vez implementado, se usó mucho. Os traigo el ejemplo de una investigación en la que participé en Olaberria, un pueblo de Guipúzcoa, que encontramos esta acta del día de las elecciones y aparte de contabilizar que de las 209 personas que fueron a votar, el 45% eran mujeres,
también pude ver que de las primeras 25 personas en ir a votar, 23 fueron mujeres. No sé si lo podéis leer, pero pues la primera se llama María, el segundo sí que es José María, pero luego le siguen Josefa, María Carmen, Juana, Josefa, Guillerma. O sea, todas las mujeres, no sé si hicieron esto de las damas primero o estaban ellas deseando poder ejercer su voto. Además del derecho a voto, tantas veces mencionado y marcado como un hito, la Constitución trajo varios derechos a favor de las mujeres que afectaron bastante más en su día a día. Primero, lo esencial, la Constitución establecía un principio de igualdad. El texto constitucional recogía en el segundo artículo todos los españoles son iguales ante la ley y más adelante también se decía que no podía haber privilegios jurídicos por varias razones y una de ellas era la razón de género. Además, la Constitución establecía por primera vez la idea de que la base del matrimonio tenía que ser la igualdad y que el matrimonio se podía disolver. Luego esto se desarrolló con la Ley del Divorcio de 1932. También se aprobó el matrimonio civil, lo que trajo una secularización de la vida familiar, y también la Constitución permitió la libertad de elección, de residencia, de domicilio, que hasta ese momento las mujeres casadas estaban atadas a su marido y tenían que mudarse a donde éste decía, pero desde este momento no era así. En el ámbito familiar o de la pareja, la República legalizó el uso de anticonceptivos y el derecho a aborto, pero hay que mencionar que esto se gestionó cuando ya la guerra estaba iniciada y aquí no tuvo ningún recorrido. Aún así, me gustaría mencionar el decreto de interrupción artificial del embarazo aprobado en Cataluña en diciembre del 36 y luego entró en vigor más tarde, en el 37, que fue una medida impulsada principalmente por Federica Montseny, una ministra de Salud anarquista, que fue la gran impulsora de este decreto y se puede observar leyendo el mismo decreto porque se dice que es para las mujeres de clase trabajadora y desde una necesidad de poder elegir. En cuanto al uso de los anticonceptivos, no se puede afirmar que este uso fue generalizado. Socialmente estaba muy unido a la prostitución y las mujeres de clases trabajadoras no podían permitírselos. Aún así, pues bueno, mencionar estas medidas que también estaban aquí. En 1932 también se suprimió el delito del adulterio. Y esto es muy importante porque más adelante, con el franquismo, no solo es que recortó derechos, sino que también repenalizó la moralidad y la sexualidad. En el ámbito de la educación y del trabajo, la República impulsó un proyecto muy fuerte de educación pública, laica y de modernización social. Se abrieron puertas, pero las jerarquías sociales pues, permanecían. Diferencias de salarios, expectativas sociales, trabajos feminizados y, cómo no, los trabajos de cuidados. Las mujeres que tenían la oportunidad de acceder al trabajo remunerado no tuvieron la opción de salir del trabajo de cuidado, lo que causó que a lo público se sumó lo doméstico, teniendo muchas veces una doble jornada. En papel, como podéis ver, los avances fueron muchos y de gran actualidad, pero la corta experiencia de la República y las barreras sociales fueron un muro para poder avanzar. Antes de la guerra ya hubo ciertas fricciones. De 1934 a 1936, la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido conocido como CEDA, fueron una suma de diferentes partidos situados a la derecha que quisieron hacer frente al avance de la República. Con esto, pues, el ejemplo más claro es el caso del divorcio, que intentaron pararlo y echarlo atrás, con un argumento clásico, una contradicción de querer proteger a las mujeres cortando su libertad, ¿no? Esta frase, pues, como ya sabréis, el franquismo la explotó a su máxima potencia. En los años en los que CEDA primero sostuvo y luego integró el gobierno, son conocidos como el bienio conservador. Hubo un paso atrás en esta seguida de conseguir derechos y, además, el país estaba en una creciente inestabilidad. Hubo muchas políticas de excepción y de represión y al final tuvieron que deshacer el gobierno. En 1936 volvió a haber un gobierno progresista del Frente Popular,
pero aunque intentó reactivar el programa reformista y desinflar parte del conflicto con amnistías y otras medidas, la etapa a la que llegó la sociedad estaba ya profundamente polarizada. Crecieron la confrontación social y la violencia política, se enquistó el bloqueo que había en distintos proyectos y este clima de tensión avanzó la conspiración en sectores del ejército hasta desembocar en el golpe de Estado de julio de 1936. This panorama of desolation was one of Spain's loveliest and most picturesque cities. The Holy City, the Basques called it, now a city of death, laid waste in the battle for Bilbao, whether by bombs from the advancing insurgents' planes or by the torch applied by retreating loyalists, remains a question in dispute. 800 civilians died. Only a handful of refugees remain amid the desolate ruins. El intento de golpe de Estado contra la República hay que decir que fracasó en la mayor parte del territorio. En el mapa que está a la derecha, abajo, hay una pequeña seguida en la que se ve cómo fue avanzando. Lo que está marcado en rojo es donde siguió en vigor el gobierno democráticamente elegido de la República. Aún así, pues, se inició una contienda bélica, la Guerra Civil conocida, y se acabó anexionando todo el territorio a los golpistas, creando el Estado franquista. La guerra, hay que mencionar, que tuvo tantas vivencias como personas estuvieron implicadas en ella. Es decir, hubo millones de maneras de vivirla. En este tramo, por el tema que nos ocupa, me voy a centrar en dos cosas. En el papel que tuvo la mujer en la contienda bélica, por un lado, y por otro lado, en la violencia que sufrieron a consecuencia de esta guerra. Tras años entendiendo la guerra como un acto masculino, basado en el discurso dicotómico de que las mujeres eran seres pacíficos y amables, vulnerables, dependientes, la nueva corriente que iba creyendo en una mujer moderna planteó que igual había otra manera de vivir la guerra. Esto creó que tuvieran que definir cuál era el papel de la mujer, tanto aquí como en otras guerras contemporáneas. Todas las fuerzas políticas contaban con seguidoras y cada cual respondió de una manera. Por ejemplo, pues las fuerzas izquierdistas de los anarquistas y los comunistas sí que invitaron a las mujeres al frente y otras, en cambio, las dejaron en la retaguardia. Hay que mencionar que en todo esto ellas no tuvieron mucha opción de decir cómo querían participar en todo esto. Aunque la Segunda República les diese unos derechos y ciertos avances, no contaban con caminos institucionales ni con lugares donde presentar su voz. Carecían de estos cauces, ¿no? Entonces, pues tuvieron que ir haciendo lo que los hombres de sus partidos o sus ideologías más afines consideraron. Conforme avanzó la guerra, el propio proceso de reorganización militar, la manera en la que las milicias se acabaron convirtiendo en el ejército de la Segunda República, redujo la presencia de las mujeres en el frente, que ya era poca. En paralelo, la retaguardia se convirtió en otro frente, no solo por la producción, el abastecimiento y demás, sino porque la población civil fue un objeto militar claro. Los bombardeos aéreos, el hambre, el colapso sanitario fueron consecuencias principales que tuvo esta guerra y que golpearon pues, principalmente a las mujeres estos aspectos de la guerra. Las autoridades impulsaron refugios y medidas defensivas, pero el día a día era de terror, o sea, había un terror cotidiano por qué iba a pasar. En este escenario, muchas mujeres fueron las que sostuvieron el día a día, las que trabajaron en hospitales, en tareas de intendencia, en los talleres, en las fábricas y en las redes de apoyo. Una de esas redes de apoyo fueron las madrinas de guerra. No sé si conocéis esta figura. Se trató de una práctica de correspondencia y de apoyo moral para los hombres que estaban en el frente, con cartas, paquetes y vínculos simbólicos, que funcionó como una infraestructura emocional durante la guerra. Se escribía, se respondía, se estaba ahí, se cuidaba, ¿no? Esto tiene unas implicaciones de género muy claras, ¿no? ¿Qué se esperaba de las mujeres, ¿no? Pues acompañamiento o sostén emocional.
The world's humanity comes to the rescue of the helpless. Aged and young, all who cannot fight are to be sent out of the beleaguered city on neutral ships. "5,000 are in the first contingent to go to France. Thousands more will follow." Desde el inicio de la contienda, si hubo algo que destacar en este momento, fue los desplazamientos de la población civil. Algunos fueron evacuaciones organizadas, otras fueron huidas improvisadas y otras muchas fueron expulsiones directas. El vídeo que acabamos de ver pues, es del primer caso de una evacuación organizada, de las evacuaciones infantiles que hubo en 1937 con salida en puertos como Santurce con destino de Francia, Inglaterra o incluso la Unión Soviética, para alejar pues, a la infancia del frente, de los bombardeos y de este terror cotidiano. Estas evacuaciones, aunque fueron infantiles, estuvieron sostenidas por mujeres, por cuidadoras, maestras, enfermeras, que eran las que acompañaron a todos estos niños y reconstruyeron su día a día o su cotidianidad en estos nuevos destinos. Las expulsiones fueron un evento de gran crudeza. Una vez anexionados los territorios, los afines a los golpistas fueron expulsando de los pueblos que iban conquistando a las mujeres, a las hermanas, a los parientes de los milicianos o gudaris que estaban en el frente con sus hijos. Entre las cientos de personas que fueron expulsadas tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Agustina Berridi Iturriza, una mujer de 97 años que fue expulsada de Ondarroa. Es imposible explicar la realidad de las mujeres y la guerra sin hablar de violencias dirigidas específicamente contra ellas. Estas violencias están categorizadas como violencias sexuadas por las historiadoras que las han ido investigando durante los últimos años sobre todo. Tenemos dos ramas, dos líneas que seguían principalmente estas violencias. Por un lado, la línea visual, que aparecieron como prácticas de escarnio público, pues los conocidos rapados, las purgas con aceite de ricinos, los marcajes, los paseos forzados. Todo esto convirtió el castigo en un espectáculo público y en un arma de doble filo, porque castigaba y atemorizaba a los de alrededor. El objetivo fue demostrar el dominio y producir ese miedo, atacando a estos elementos tan definidos siempre como femeninos, como puede ser el pelo. Por otro lado, tenemos la línea sexual, las agresiones, violaciones, abusos y torturas con este componente sexual. Estas se dieron principalmente en comisarías, en detenciones, en cárceles o incluso en traslados, pero también se dieron en casas. Tenemos el ejemplo de Anjoni Tellería, la mujer que está ahí arriba, que tenía los dos dedos amputados porque puso la mano sobre la cabeza de su padre cuando le acababan de matar ante ella y pegaron otro tiro para darle a ella y le amputaron los dos dedos. Acto seguido, a culetazos, mataron a su madre y después le violaron. Ella tenía 14 años en ese momento. Y ella siempre creyó que fue gente del pueblo los que le dijeron a esos soldados a dónde tenían que ir, ya que su baserri no estaba en ninguna ruta y fueron de madrugada. Tardó años en contar esta realidad que había vivido. Pero no es la única. También hay testimonios que sitúan a las monjas de la cárcel de Saturrarán como agresoras sexuales o se han documentado palizas durante detenciones en las que atacaron pues, a la zona del vientre con objetivo de o bien causar abortos o dañar la capacidad reproductiva de estas mujeres y que fuesen, a su parecer, mujeres incompletas. No era solo tortura, era tortura con un mensaje de parte de los vencedores sobre el cuerpo de las vencidas directamente. Y esta violencia pues, no paró cuando se instauró el régimen. El franquismo organizó y hizo evolucionar lo que durante años habían ido probando en la guerra. Para empezar, aunque la fecha de inicio de la dictadura se establezca en 1939, hay que decir que según iban anexionando territorios, ya iban implementando su manera de hacer. Entonces, en el caso vasco, por ejemplo, a partir de mediados de 1937 ya todo el territorio estaba bajo las fuerzas golpistas
y ya estaba bajo todas estas prácticas. Muchas mujeres llegaban a la posguerra ya marcadas, en un sentido literal como simbólico. Formaban parte de la categoría de las rojas, que se ha mencionado antes, que eran perseguidas no solo por su actuación política, sino también por lo que hacían sus familiares o por la gente con la que se relacionaban. Quiero mencionar que en el franquismo no voy a hacer distinciones de épocas, voy a hablar de un solo franquismo, porque aunque es verdad que 3 o 4 décadas es muy difícil resumirlas. Muchas veces se habla de primer franquismo y de segundo franquismo, o del franquismo de la autarquía y el de la abertura y los tecnócratas, pero si algo tuvo el franquismo constante fue la misoginia. Entonces creo que es bastante acertado este enfoque en esta charla, que también tiene pues, una limitación de tiempo, que tampoco os puedo estar aquí contando tantísimas cosas como me gustaría. A la represión directa se sumó otra forma de castigo, que aunque no se recoge como represión contra las mujeres, porque no lo fue, en un sistema que les presentaba y las regulaba siendo dependientes de hombres, cuando se castigaba a estos hombres también se castigaba a estas mujeres, ya que al matar, al detener o al destituir a un hombre de un puesto de trabajo, se castigaba a toda su familia. Y esta pérdida muchas veces recaía sobre las mujeres, que fueron las que tuvieron que sostener la casa, el hambre, hacer frente al extraperlo y gestionar la supervivencia, muchas veces, de toda la familia. Hubo una represión penal y política directa contra las mujeres, como contra los hombres, a través de detenciones, procesos militares, condenas, ejecuciones y demás. Y hubo una continuidad de las violencias sexuadas que os he comentado. Y estas dos cosas se juntaron en las cárceles de mujeres. Quiero mencionar brevemente la realidad de las mujeres presas, porque si el universo penitenciario franquista en general fue de gran crudeza, pues imaginaros los centros para mujeres. Entre 1938 y 1944, en la costa vasca, entre Ondarroa y Mutriku, en Saturrarán, estuvo la que fue la mayor cárcel de mujeres desde el franquismo. En este penal, como en muchos otros contemporáneos, la vida, el día a día era muy duro. Frío, hambre, sobrepoblación. O sea, las enfermedades eran el día a día para estas mujeres y para sus hijos, ya que las mujeres con hijos menores de 3 años convivían con ellos en el penal. Algunos llegaron con criaturas pequeñas, otras, en cambio, nacieron en los propios centros y fueron realidades muy duras. Las familias que estaban cerca podían hacerse cargo de estos niños a partir de los 3 años, pero hay casos en los que estas criaturas fueron derivadas pues, a instituciones o a familias adeptas al régimen para que les criasen. También hubo casos pues, de redes de apoyo o personas cercanas que pudieron salvarlos. Pero este punto es bastante curioso. Los hombres presos durante el franquismo tenían la conocida como la mujer del preso, que iba, les atendía, les llevaba paquetes, cartas, pues tanto un sostén emocional como un sostén de manutención, ¿no? en unos centros en los que el hambre era el día a día. Esta figura no tuvo su equivalente en las prisiones de mujeres. Es verdad que hubo redes de apoyo mínimas y locales, pero no tuvieron la misma organización. También hay que mencionar que a estas mujeres se les aplicó lo que se llamó en el momento, un nombre que a mí me parece bastante desafortunado, el turismo penitenciario, que era que las iban movilizando por toda la geografía pues, para desarraigarles y para que el castigo fuese aún mayor. Al salir de la prisión, además, pues no acababa la pesadilla, ya que además del estigma social, había casos en los que el aparato penal y administrativo les imponía destierros. Dejando de un lado esta mención que quería hacer a las cárceles, vamos a hablar de los recortes de derechos. Estos fueron realmente los que organizaron la vida diaria de estas mujeres durante décadas. Para empezar, hay que mencionar que la dictadura redujo al mínimo todos los derechos de todas las personas, pero es que las de las mujeres se vieron todavía más afectados. Las mayores afectadas, además, fueron las mujeres casadas, ya que hay que decir que era el único futuro que se planteaba para las mujeres, si no era la vida religiosa, era casarse. Estas mujeres estaban sometidas a la autoridad de su padre hasta que se casaban y pasaban a la de su marido.
Cuando un hombre y una mujer se casaban, cambiaba el régimen jurídico de ambos, ya que la mujer perdía derechos, pero es que el hombre los ganaba. O sea, tenemos que entender que afectó a ambas partes, ¿no? Una mujer casada tenía los mismos derechos que un niño o una persona con algún tipo de discapacidad. Las estructuras establecidas para justificar esto decían que las mujeres debían obedecer y que los hombres debían de proteger. Se introdujo nuevamente la conocida como licencia marital, que es lo que hizo durante buena parte de la dictadura, hasta 1975, se quitó antes de que muriese Franco, que la mujer casada necesitase la autorización del marido o del padre de las menores de edad pues para hacer cosas básicas como tener un trabajo asalariado o tener el carnet de conducir. En el ámbito laboral, el Fuero del Trabajo de 1938, que anunciaba libertar a las mujeres del taller o de la fábrica, nuevamente tenemos estas frases, ¿no?, que suenan a protección, pero son una expulsión. Estableció que el sueldo debía ser suficiente como para mantener una familia, empujando nuevamente solo a los hombres al mercado laboral. Más adelante, en reformas que hubo en el mundo laboral, se aceptó en 1961 una ley que prohibía la discriminación por razón de género en el trabajo. Puede sonar algo progresista, pero en la presentación de esta ley, en las Cortes, Pilar Primo de Rivera dijo lo siguiente: no es ni mucho menos una ley feminista. En modo alguno queremos convertir al hombre y a la mujer en dos seres iguales. Jamás podrían igualarse por naturaleza y por los fines que han de cumplir en la vida. El trabajo de las mujeres es un hecho real y universal, que no podemos negar ni ignorar. Precisamente en base a ello pedimos, a través de esta ley, que las mujeres que están trabajando por necesidad lo hagan en las mejores condiciones posibles. O sea, este era el marco que establecían para que una mujer pudiese trabajar. También hubo empresas en las que se establecían dotes que se daban a las mujeres solteras cuando se casaban, pues como paga extra o finiquito cuando dejasen el trabajo, y en muchas cooperativas en los estatutos se recogía que no aceptaban a mujeres casadas. Otra medida que explica muy bien esta diferencia establecida entre géneros es la ley del adulterio. El Código Civil expresaba que el adulterio lo cometía la mujer casada que yacía con un hombre que no era su marido. También explicaba que el adulterio, leo textualmente, lo cometía y tenía castigo de prisión el marido que tuviera manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. Ya se ven alguna diferencia, ¿no? Pero es que a su vez el que yacía con ella, que vamos a llamarle el amante entre nosotras, era castigado si él sabía que ella era casada. Si él desconocía que ella estaba casada, no tenía castigo alguno. Pero la amante era castigada con prisión o destierro, y aquí no se menciona ninguna necesidad de saber si estaba casado o no. Es decir, tanto las mujeres casadas como las amantes recibían un trato diferente que los hombres casados o los amantes, ¿no? También hay que mencionar que hay veces que no se tiene en cuenta, pero a mí me parece de vital importancia que la única persona que podía denunciar y que podía interponer una querella contra una persona adúltera era la víctima que se consideraba, es decir, la pareja. Entonces, claro, ¿qué mujer en esta época, cuando necesita permiso del marido para poder sacarse un pasaporte, va a ir a denunciar que tiene una manceba de manera evidente dentro o fuera de la casa, ¿no? El Código Penal, además, en 1944, añadió otros dos elementos, evidentemente en contra de las mujeres. Por un lado, el abandono de la casa, es decir, las mujeres que sin el consentimiento de su marido se iban de casa o abandonaban a recién nacidos recibían castigos de cárcel, y luego una figura llamada el uxoricidio honoris causa. Era un privilegio para los hombres, que venía diciendo que si encontraban a su hija menor de 23 años o a su mujer en un momento cometiendo el adulterio, en defensa de su honor podían atacarles. En caso de matarles, sí que recibían destierros o castigos menores, pero si no, se quedaban en libertad porque era un derecho adquirido para los hombres que se encontraban con esto en sus casas. Con todo esto, yo creo que es un buen momento para mencionar que ni el régimen ni la Iglesia trataron la sexualidad
como una autonomía personal, es decir, el consentimiento en ningún momento estaba encima de la mesa. O sea, todas estas mujeres casadas debían complacer a sus maridos. En relación también con el control reproductivo, el giro fue radical. Aunque la experiencia de la República fue corta, el franquismo penalizó el aborto y también la propaganda anticonceptiva en nombre de la natalidad y de la moral. Porque esto no fue una cuestión privada, fue política del Estado. El cuerpo reproductivo de las mujeres se convirtió en una pieza básica para la reconstrucción nacional y la maternidad se presentó como una misión política, patriótica. En la década de los 40 se establecieron medidas de protección para las familias numerosas y los premios de natalidad. Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en el Palacio del Pardo a los matrimonios galardonados este año con los Premios Nacionales de Natalidad. Reciben su premio, entre otros, don Jesús Fragoso del Toro y doña Luisa de Castro, que han tenido 17 hijos y les viven todos. Y el matrimonio leonés, don Santiago Núñez y doña Claudia Marcos, que han tenido 19, de los que viven 18. Todo este entramado, además de con leyes y cárceles, se sostuvo con instituciones y con mucha pedagogía. Por un lado estaba la sección femenina, integrada en la Falange, que impuso un modelo de mujer que debía de ser esposa, madre, católica y disciplinada. El famoso ideal del ángel del hogar. Este era presentado como si fuese la naturaleza, el destino y la virtud de estas mujeres. Y no fue solo propaganda, ya que se enseñó, se evaluó y se exigió. La sección femenina tenía el Servicio Social Femenino, que muchas veces es conocido como la mili de las mujeres, se creó en la guerra y se mantuvo durante décadas, que eran unos cursos que eran necesarios nuevamente para poder acceder a muchas cosas, como un trabajo o el carnet de conducir, y lo llevaba a cabo la sección femenina. Quiero aprovechar este momento para mencionar que en el momento no contaba para la cotización ni para la jubilación, pero desde 2020 sí, y con efecto retroactivo. Entonces, si alguien lo quiere reclamar, reclamadlo. El campamento nos pone en contacto con las normas del régimen sano de disciplina y de alegría que orienta la formación de la sección femenina dentro de la mayor devoción a las doctrinas de la fe y de la patria, para que las futuras generaciones sean, como quería José Antonio, sanas y generosas, con el alma y los ojos abiertos, obedientes a Dios y sumisas a la Falange. Además de la sección femenina, la educación y la Iglesia fueron los principales disciplinadores. La educación fue la gran implicada porque enseñó en las escuelas esta desigualdad. Durante el franquismo, la educación se organizó con separación por géneros, por un lado, y por otro lado con un currículo que educó de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Porque les impuso un destino diferente. Al final, a las niñas se les reformaron contenidos como labores domésticas, economía del hogar y conducta femenina, mientras que a los hombres se les preparó para lo público, lo productivo y la autoridad. Este diseño escolar no fue anecdótico, porque funcionó como una fábrica de sentido común. O sea, para los niños que pasaban por estas escuelas, lo natural, lo normal, lo que habían aprendido desde pequeños, era la desigualdad. Y también estaba la Iglesia Católica, que además se juntaron en muchos puntos, que fue una pieza clave para perfilar, dirigir y gestionar este modelo de mujer, no solo como autoridad, sino como infraestructura cotidiana. Desde el púlpito, confesionario, escuela, asociaciones, rituales, la Iglesia Católica impregnaba todo y en todos ellos se marcaba lo que estaba permitido y lo que era decente. Y en este marco, la feminidad ideal se construyó nuevamente en torno a la pureza sexual y la maternidad, la obediencia y el sacrificio. Y la familia se presentó como la célula básica en el orden moral y social. Entonces, claro, la consecuencia fue doble, porque por un lado legitimó como virtud lo que en práctica era subordinación, todo esto de aguantar, callar, sostener, y por otro lado reforzó el control sobre la sexualidad femenina
convirtiendo la culpa y la reputación en mecanismos de control social. Tenemos aquí a la izquierda una imagen, no se lee bien, que dice qué es lo necesario en una escuela, una lista de cosas que necesitan, ¿no? Y hay cosas pues, como pues, mesas, bancos, pero lo primero es el crucifijo y lo segundo es un retrato del caudillo. En el día a día, además, había múltiples estímulos añadidos que reforzaban y reproducían todo este modelo. Un ejemplo muy eficaz es el consultorio de Elena Francis, un programa radiofónico construido a partir de cartas que las oyentes les mandaban a esta consejera, a esta mujer que tenía respuestas para todo. Era una persona cercana y experta que en realidad funcionó como funcionó por un equipo, Elena Francis no estaba sola, tenía un equipo de señores probablemente, que redactaban respuestas sosteniendo una moral conservadora y disciplinaria. El tipo de consejos que daba era el guión de la vida que estaba establecido, es decir, aguantar, sacrificarse, proteger a la familia, proteger la reputación, y convirtió lo que deberían haber sido problemas estructurales en responsabilidades íntimas. Junto con este consultorio había todo un ecosistema de prensa femenina que repetía el mismo marco. Cómo debía de presentarse una mujer, que era una mujer decente, que era una buena esposa y demás. Con lo que todo esto consiguió que lo que en un principio era ideológico se volvió cotidiano, repetido y natural, normal. Además, también el franquismo tuvo un espectáculo casi organizado en torno a esto, que eran los premios de la mujer ideal, que se otorgaba a las mujeres que cumplían con todo esto, ¿no? También se castigó el no entrar en este ideal. Para esto os quiero mencionar el Patronato de Protección a la Mujer, organizado en 1941, que colaboró con redes de vigilancia y con centros de internamiento con el objetivo de corregir a jóvenes consideradas de riesgo moral. Se vigiló, se clasificó su conducta y se activaron mecanismos de reclusión y disciplina. Os invito a informaros sobre este tema porque últimamente está dando muchas vueltas y no se conoce tanto y lo que se sabe es realmente aterrador. Encerraban a chicas por díscolas o por tener embarazos fuera del matrimonio, aunque el causante de ese embarazo fuese una violación por su propio padre. Tengo que mencionar que en Bilbao hubo varios centros y religiosas que colaboraron con este patronato. Gracias a la investigación de Consuela García del Cid, he podido saber que en Zabalbide 53 había un colegio internado de adoratrices para jóvenes extraviadas, en San Agustín 7, Mater Misericordia era un internado para madres solteras, en Begoña, María Juana Coeli, otro reformatorio, en Zabalburu el Amor Misericordioso, que era para la protección de menores, y por último el Refugio de Nuestra Señora de la Caridad, que era otro reformatorio. Hay bastante poca información sobre este asunto, aunque se está ampliando en los últimos años, y es una lígana de investigación muy interesante que, en caso de que alguien tuviera algo que compartir, sería más que bienvenido por muchos compañeros míos que están en todo esto y por mí misma. Con todo esto que he contado, sigo dejándome muchas cosas atrás. Esta es una síntesis inevitablemente incompleta, porque condensar la historia de la mitad de la población durante casi 40 años es extremadamente difícil. En este apartado no he entrado, pero quiero mencionar, aunque sea por encima, las incautaciones de patrimonio, multas y embargos que arruinaron a familias enteras. Tampoco he desarrollado el papel del extraperlo y del hambre, que trajo economías de supervivencia que recayeron principalmente sobre las mujeres, que no tenían ese acceso al trabajo remunerado, pero tenían una necesidad de supervivencia. No he explicado con detalle la arquitectura completa de distintos tribunales de jurisdicción represivas, como el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal de Orden Público, ni la depuración sistemática en el empleo público, afectando principalmente a las mujeres en educación y en administración. No he podido hablar sobre el cuerpo correcto que se estableció para las mujeres, que era virtuoso, ordenado y que pertenecía, que es otra razón más por las que nuestras madres o abuelas han estado toda la vida a régimen antes de Hollywood y de muchos de los culpables que encontramos hoy en día.
Tampoco he hablado sobre las prostitutas y los diferentes regímenes legales que durante la dictadura les afectaron. No me he parado a hablar de un personaje que me gusta mucho, que es Pilar Careaga, la que fue alcaldesa de Bilbao de 1969 a 1975. Esta imagen casi contradictoria de una mujer que decía que las mujeres no debían de pertenecer a lo público mientras era la alcaldesa de una de las mayores ciudades del Estado. Tampoco he explicado qué pasaba con esas mujeres que no querían o que no podían tener hijos. No he insistido en la importancia de las mujeres en los barrios obreros, sosteniendo las huelgas o conociendo el día a día y lo que faltaba en los barrios, que eran muchas veces las que conseguían pues, que se asfaltase o que la línea del autobús llegase, o otras muchas cosas. No me he detenido en la vida del exilio o su vuelta, en la vida cotidiana bajo la censura, en la violencia policial de los últimos años, ni en cómo estas experiencias, todas las que he mencionado, variaban según clase social, mundo rural o urbano, o según el territorio. Pero he intentado explicar, y espero que con un poco de acierto, que el franquismo no solo fue una lista de leyes, fue un entramado de instituciones, castigos, economía y control social que atravesó la vida de todas las mujeres que vivían. Dicho lo cual, vuelvo a la pregunta de partida. ¿Acabó el franquismo en 1978 para las mujeres? Durante la transición y los primeros años de la democracia se fue eliminando poco a poco el armazón jurídico que se había construido durante décadas, pero claro, fue a piezas y a ritmos distintos. Las primeras medidas fueron en el periodo preconstitucional. En 1978 se aprobó la norma que eliminó el delito del adulterio. Poco después, ese mismo año, se aprobó otra medida que trajo la despenalización de los anticonceptivos. Y en diciembre llegó la conocida Constitución. Esta, como he mencionado antes, se suele marcar como el fin de la dictadura. Pero la verdad es que, aunque consagró la igualdad, la no discriminación y fijó un marco fundamental, que es el principio de igualdad ante la ley, este marco por sí solo no borró lo que durante décadas la legislación anterior había puesto en vigor. No desmontó tampoco las instituciones ni las prácticas judiciales y menos aún pues, los controles morales heredados y que ya impregnaban el día a día. Por eso, tras la Constitución, tengo que mencionar que siguieron llegando reformas imprescindibles. En 1981 hubo una reforma muy importante del derecho de familia, que es la que trajo la separación y el divorcio, entre otras muchas cosas. A la vez, algunas instituciones del control moral del franquismo pues, se mantuvieron vivas durante años, ya que, por ejemplo, el Patronato de Protección a la Mujer hasta 1985 no se suprimió. El aborto es uno de los mejores ejemplos, en mi opinión, de esta alargación de algunas leyes franquistas que hubo para las mujeres. En 1985 es verdad que hubo una ley que despenalizó la práctica de aborto en algunos casos. El riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, una violación denunciada dentro de un plazo y las malformaciones fetales graves. Pero no alcanzó ni siquiera lo que se había establecido en 1936 en Cataluña. Hasta 2010 no se reconoció este derecho a abortar dentro de un plazo y dentro de unas medidas, ¿no? Pero esta opción de elegir la interrupción voluntaria del embarazo. Un ejemplo de esta realidad del aborto es el muy conocido caso de las 11 de Basauri, que en 1976 la policía detuvo a 11 vecinas de Basauris acusadas de abortar o de haber sido las aborteras, ¿no? El proceso se alargó durante años, hasta 1985, y desencadenó una movilización feminista masiva, especialmente en Vizcaya, con campañas de autoinculpación como la conocida de Yo también he abortado.
La presión que causó institucional y socialmente fue impresionante y se dice que gracias a este caso, entre otros, se consiguió la ley de 1985. Incluso dentro del terreno de la violencia sexual, la noción del consentimiento y una reforma importante en la que se puso el foco en los delitos sexuales no llegó hasta 1989. Por no mencionar que las violaciones dentro de un matrimonio con condenas claras fueron mucho posteriores, ya que fue necesaria una evolución jurídica y social que fue muy lenta y prácticamente llega hasta el día de hoy. Por todo esto, por este cronograma que os planteo ahora, os presentaba la pregunta del inicio de a ver si en 1978 había acabado la dictadura para las mujeres. ¿Cuándo acabó la dictadura para las mujeres? Pues no sé yo si me atrevo a responder a esta pregunta. Pero lo que tengo claro es que es importante hablar sobre mujeres y sobre franquismo, sobre los derechos, ya que cada vez que hablamos de todo esto podemos intentar señalar o acercarnos a cuál fue la fecha final de esta. Hay que mirar qué es lo que cambió en el día a día, qué tardó en cambiar y qué quedó arrastrándose durante años prácticamente hasta hoy. Yo hoy venía con la idea de transmitiros todo esto, con la idea de que los derechos no solo se proclaman, se implementan, se defienden y se vigilan. Y por todo esto, pues os quería dar las gracias por escuchar. Eskerrik asko entzuteagatik eta etortzeagatik. Creo que está yendo por ahí. Eskerrik asko. Bueno, creo que nos deja a todas con el estómago un poco encogido, ¿verdad? Venimos de esto, venimos de haber visto a, yo digo todo el tiempo, nuestras madres y nuestras abuelas, que eso es casi nuestro antes de ayer, haber visto y haber vivido, y a mí, bueno, no me suena nada lejos todo esto, evidentemente, ¿no? María, efectivamente te pido la respuesta. No te atreves a responder, pero sí me gustaría que te atrevas a responder de alguna manera. Es verdad, no terminó en el 78 ni en el 75 con la muerte de Franco. La primera, yo sí tenía documentada la primera modificación del Código Civil que se hace en el 75, donde bueno, de alguna manera hay una pequeña apertura, creo que es antes de que muera Franco, creo que es en abril, sí, o así, creo recordar, hay una pequeña apertura del Código Civil y bueno, de alguna manera, pero lo hicieron porque no les quedaba más remedio, porque ya las mujeres estaban en la calle, ya estaban protestando, ya estaban las mujeres empezando a estar en el espacio público pidiendo sus derechos, ¿no? Y fue la pequeña apertura que hizo el franquismo como intentando contentarnos, cuando en realidad no fue, ¿no? ¿Tú no te atreves a poner una fecha? Yo una fecha no sé si me atrevo a poner, pero lo que sí que tengo claro es que en el 78 no acabó. ¿Cuándo acabó? Pues lo que he mencionado, ¿no? Para llegar a los derechos que se habían aceptado durante la República tenemos que esperar hasta 2010, que es cuando hay por primera vez este aborto libre que ya se había proclamado en la República. Pero bueno, también me parece un poco exagerado marcar 2010 como el final del franquismo, ¿no? Entonces, pero bueno, igual sí que es, ¿no? ¿Micrófono? ¿Tenéis por ahí algún micrófono? ¿Alguien quiere hablar? Venga, manos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es que pues, estaba oyéndoles por aquí. No. Manos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Venga, animaos. Venga, va. No, si era lo que estábamos comentando, ¿no? Un poco así por lo vaginis. Yo creo que no ha acabado. O sea, de hecho, sigue coleando. No sé hasta cuándo, pero que sigue coleando un montón de cosas, que es que muchas de esas cosas las hemos vivido. Entonces, no es tan fácil y no creo que lo sea tampoco. A ver, hemos adelantado mucho, ¿eh? Eso está clarísimo. Pero ahí siguen muchas cosas. Hombre, la opinión que defiende está muy presente, algo tan simple como que Juan Carlos I fue el heredero que eligió Franco y ha sido rey hasta que él ha decidido abdicar. O sea, es
Es una opinión que está bastante presente, yo creo. Sí, bueno. Espera que te lleven el... vale. Bueno, primero felicitarte, María, me ha emocionado muchísimo, como una mujer sesentañera estupenda todavía. Tengo recuerdos de varias cosas y me gustaría saber un poco, eso, como mujer feminista y abolicionista, el sistema prostitucional tendría que ser terrible. Me ha encantado, pero me ha sabido solo como a índice. Me dan ganas de ver muchas más cosas. ¿Y hay algún estudio? ¿Habéis hecho algún estudio sobre el sistema prostitucional? O... Pues hace poco estuve en un congreso en el que había una mujer, no me atrevo a decir el nombre porque estoy en duda entre dos nombres y no voy a decir, si quieres te lo comento luego, vale. De una chica que había hecho su tesis doctoral sobre el sistema prostitucional y explicaba cómo hubo dos fases, una de legalidad, otra de alegalidad y es muy interesante. Entonces, si quieres luego lo busco y te lo comento. Mila esker. Ez horregatik. Venga, animaos a preguntar por ahí. O a comentar algo. Vale. Gracias. Hola, Arratsaldeon. Eskerrik asko, María, por la presentación, súper interesante. Yo efectivamente tengo los recuerdos de... Yo soy del 75, del año que murió Franco, pero sí tengo los recuerdos contados por mi mamá y demás. Y a mí ahora lo que me preocupa son nuestras chicas, ¿no? Porque estamos aquí un montón de mujeres, también hay hombres, pero tenemos ya todas una edad. Y creo que estas reflexiones sería muy importante poder llevarlas al aula. Creo que nuestras jóvenes se tienen que enterar para, bueno, pues que no tengamos que oír, desgraciadamente, hoy en día cosas como con Franco se vivía mejor, todo era bueno, no era tan malo, las mujeres bien. Bueno, pues estas realidades, porque nosotras conocemos algo de oídas, pero hay que llevarlo, hay que sacarlo a la calle y hay que hacer que esas chicas de verdad lo sepan. Yo no sé si esta presentación se puede llevar a los institutos o no sé, pero creo que es súper interesante, llamativa y engancharía además muy bien con la adolescencia. Eskerrik asko berriro. Eskerrik asko zuri. Bueno, te cogemos la palabra. Te cogemos la palabra, sí. Yo también creo que hay que hacer pedagogía, mucha pedagogía para explicarlo. Sobre todo porque salir del marco también de la enseñanza arreglada, donde se enseñan las fases de alguna manera de la historia, pero no se entra dentro de lo. Por eso he dicho que íbamos a hablar de algo que no está en los libros de historia, ¿no? No se entra de las costumbres, de los usos, bueno, yo creo que eso es imprescindible contar, porque si no nos quedamos con un mensaje absolutamente frívolo y banal de lo que pudo ser aquello, ¿no? Pero más allá de todo eso hay realidades muy duras que son necesarias contar y que significan la pérdida real de derechos de las personas y de las mujeres en primer lugar. Y es lo que impacta y lo que queda y llama. Entonces, hay un relato muy interesante para... ¿Cuál es más interesante para ellas que el tipo de tema de historia en clase habitual, ¿no? O sea, no sé, hay que aprovechar. Y sobre todo que era una chica joven. Sí, Cristina. Hola, eskerrik asko. Muy interesante, efectivamente. A mí lo que más me importa ahora es, por supuesto, divulgarlo, no solo para las mujeres, tiene que ser educacional, porque lo que nos puede pasar es que podemos volver atrás y eso no tiene que poder pasar nunca más. Ya pasó, estamos viendo cómo lo que hemos tenido que tardar en recuperar parte de lo que ya había, pero lo perdimos, no podemos perderlo, ni un paso atrás. Gracias, Cristina. ¿Alguna cosa más? ¿Comentarios? ¿Algo? Sí, por ahí. Hola, primero que todo, muy buenas noches para todas. Yo soy Estefanía González, soy latinoamericana. Me encantó mucho la forma en la que tú nos explicas todo el contexto de lo sucedido acá en Vizcaya. También me gustaría decir a modo de reflexión que siento que aún continuamos
con ese tipo, por decirlo así, de discriminación hacia las mujeres. Y lo notamos más nosotras, ya que llegando a este país con ganas de salir adelante, hacer cosas diferentes, nos sentimos muchas veces discriminadas hasta por las mismas mujeres, ya que estamos, digamos que a pesar que tenemos nuestras profesiones, tenemos nuestra manera de ver el mundo de una forma distinta, queremos de pronto incursionar en cosas diferentes, estamos siempre sesgadas a los mismos tipos de profesión, de cuidados o labores que se hacían hace unos tiempos. Solamente nos ven de una manera como cuidadoras, para hacer servicios de limpieza, y tenemos capacidades que podemos explotar de manera muy buena acá en España o en el lugar en el que estemos actualmente ubicados. Entonces, pues es una invitación para que nos miren de otra manera, ya que tenemos las capacidades para hacer otro tipo de labores y trabajos. Muchas gracias, porque creo que esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, que tiene que ver con la corresponsabilidad y los cuidados, y cómo los cuidados siguen siendo dispensados por mujeres. De alguna manera, cada uno las externalizamos y contratamos a una mujer, pero son mujeres, efectivamente. Luego, por tanto, sí, esta es una de las grandes asignaturas que tenemos que todavía precisamente que resolver, porque no hemos conseguido desprendernos de esa imagen de la socialización en el franquismo, donde las mujeres nos dedicábamos a cuidados. Esa es una de las grandes batallas pendientes que nos quedan. Es decir, no nos hemos quitado ninguno de los procesos donde las mujeres no tenemos por qué cuidar, solamente nosotras. Esa es una de las grandes asignaturas pendientes. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues María, muchísimas gracias por la charla. Habrá continuación, ya vamos a darle una vuelta a alguna cosa más, cómo podemos tirar por aquí, porque creo que esta memoria es imprescindible rescatarla, es imprescindible profundizar en ella. Creo que tenemos que seguir alimentándola por lo que decís vosotras, pero porque creo que ha estado oculta debajo del peso, del significado de lo que también ha supuso de alguna manera la entrada de la democracia. Parece que la democracia solamente trabajaron hombres, parece que en la revolución, en la República solo trabajaron hombres. Luego toca reivindicar a las mujeres en todos los lugares y en todos los espacios, y no perdamos la memoria de las mujeres que nos trajeron hasta aquí. Mila esker guztioi, y os emplazaremos, os iremos convocando, como ya sabéis. Esto queda grabado, María, quedará colgado en la página web emakumeak.eus para que lo podáis volver a mirar y lo volver a revisar y lo podáis tranquilamente disfrutar en vuestras casas. Mila esker por venir y seguiremos convocándoos.